San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Su padre, don Francisco, tenía el temor de que su hijo fuera flojo de voluntad, esto debido a que su madre lo consentía demasiado. Él creía que su hijo crecería muy mimado. Por ello le consiguió como profesor a un sacerdote muy rígido y muy exigente, el padre Death. Este se convertiría en el preceptor que le ayudaría en su formación durante toda su vida, pero le haría pasar muchos ratos amargos por exigirle demasiado. Sin embargo, Francisco no protestaría nunca, al contrario, él le agradecería. La señora Francisca de Boissy era una mujer sumamente amable y trabajadora y profundamente piadosa. Santa Juana de Chantal dice que la gente la admiraba como a una de las damas más respetables de esa época. La religión dominaba la vida de doña Francisca y la compartía con todos. De ahí que Francisco aprendiese todo esto y luego lo usase más tarde para el beneficio de muchas almas. A los 10 años, Francisco hizo su primera comunión junto con la confirmación. Desde ese día, se propuso no dejar pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla del colegio. Guiado por su madre, se trazó unos buenos propósitos como recuerdo de su primera comunión. Cada mañana y cada noche rezaré algunas oraciones. Cuando pase por frente de una iglesia, entraré a visitar a Jesús sacramentado, si no hay una razón grave que me lo impida. Siempre y en toda ocasión que me sea posible, ayudará a las gentes más pobres y necesitadas. Leeré libros buenos, especialmente vidas de santos. Francisco, a sus 14 años, consiguió que su padre lo consintiera en dejarle ir al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas y conocido por la piedad y el amor a la ciencia que reinaban en él. Desde el principio, guiado por su director, el padre Tej, se trazó un programa de acción. Cada semana confesarse y comulgar, cada día atender muy bien a las clases y preparar las tareas y lecciones para el día siguiente, 2 horas diarias de ejercicios de equitación, de esgrima, de baile. Así obtuvo un aire de elegancia y respetabilidad. En las reuniones de gente de refinada elegancia, era el invitado preferido, porque a la vez de ser muy sencillo y sin rebuscamientos inútiles, era la cultura personificada. Francisco, al cumplir sus 18 años, tenía un carácter muy inclinado hacia la ira, y en muchas ocasiones, debido a las burlas y humillaciones, se enojaba mucho, pero pudo mantener la calma. El verdadero problema empezó cuando tenía el pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar, que se tenía que ir al infierno para siempre. Esto debido a que él había leído la predestinación que predicaba Calvino, y ésta cada vez se clavaba más en su mente y no podía apartarla de allí. A partir de eso, Francisco comenzó a dejar de comer, de dormir, obtuvo una apariencia deplorable y hasta temía enloquecer, puesto que le preocupaba que si al irse al infierno por lo que le estaba atormentando, él no podría seguir amando a Dios. Sin embargo, no se rindió y pidió auxilio a Dios. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen María y rezó la oración de San Bernardo. Y al terminar de rezar, todos sus problemas, su tristeza y angustia desaparecieron, como si fuera un milagro. Esta prueba le sirvió mucho para curarse de su orgullo y también para saber comprender a las personas en crisis y tratarlas con bondad. Tras obtener el doctorado en leyes, Francisco fue a visitar a su familia. En ese momento, el padre de Francisco, con el deseo de querer que su hijo se casara pronto, había escogido para él a una encantadora señorita. Sin embargo, el trato cortés pero distante de Francisco hicieron pronto comprender a la joven que éste no estaba dispuesto a secundar los deseos de su padre. Después de esto, Francisco había rechazado un puesto en el Senado. Esto enfureció a su padre, pues él creía que su hijo debía obedecerle en aceptar la propuesta. Pero su enojo aumentó al saber que su hijo quería ser sacerdote,
lo cual provocó que Francisco lo persuadiera con toda su paciencia para hacer que lo acepte. Por fin vistió la sotana el día mismo en que obtuvo el consentimiento de su padre, y fue ordenado sacerdote 6 meses después, el 18 de diciembre de 1593. Una de las misiones muy importantes y riesgosas que ejecutó el santo fue la que realizó en Chablais, pues las personas que vivían allí estaban perdiendo la fe debido a los ataques de ejércitos de protestantes. El obispo Claudio de Granier trató de evangelizar a estas personas, pero falló. En vista de esto, Francisco se ofreció a realizar el trabajo a pesar del peligro y la dificultad de este. Así Francisco emprendió su viaje a Chablais. En el camino contactó a los pocos católicos que quedaban para que ellos pudieran preservar la fe ante el temor. Con el paso de los días, su trabajo predicando tuvo frutos y pudieron extender sus fuerzas. Al continuar con su misión, Francisco pasó por varios peligros y dificultades, pues era blanco de algunos insultos, maltratos e incluso llegaron a atentar contra su vida. Aún así, su trabajo dio frutos y pudo restablecer la fe en Chablais. Debido a que Francisco sentía que su fin se acercaba, él atendió todos sus asuntos pendientes. Siguió atendiendo cuestiones religiosas a pesar de su fatiga. Su última palabra fue el nombre de Jesús, y mientras los circundantes recitaban de rodillas las letanías de los agonizantes, San Francisco de Sales falleció a los 56 años de edad, el 28 de diciembre de 1622, fiesta de los santos inocentes. Después de que San Francisco fuese enterrado, varios milagros ocurrieron por su intercesión, lo cual llevó a que lo beatificaran en 1661, suceso realizado por el Papa Alejandro VII, y él mismo lo canonizó en 1665.